nuevamente en este su canal Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga a todos. Vamos a hacer un breve comentario acerca de un vídeo que subió a las redes sociales el evangélico Amos Acosta en el canal Metanoia. Este canal es del profesor Cristian Blanco, que en días atrás tuvo una exposición donde él señalaba en base a Éxodo 31, versículo del 12 al 17, que el sábado es exclusivamente para Israel. Y nosotros vimos que el profesor Cristian Blanco fue refutado por el hermano adventista Javier Macías. Y es de notar, mis hermanos, que cuando el profesor Cristian Blanco expone que Éxodo 31, verso 12 al 17, está enseñando, lo presenta como una prueba de que el sábado fue dado exclusivamente a los judíos, él está cometiendo ahí una falacia de generalización indebida o falacia del argumento exclusivo, ya que toma una afirmación específica y se interpreta erróneamente como una exclusión absoluta. Es decir, que como Dios dio el Shabbat a Israel, entonces no lo dio a nadie más, sin que el texto lo afirme explícitamente. También podríamos decir que cometió una falacia non sequitur, o sea, que la conclusión de exclusividad no se sigue necesariamente del texto. Es una falsa dicotomía, porque el hecho de que Dios le haya dado el sábado a Israel no quiere decir que el sábado no sea también para otros. Y eso lo vemos, mis hermanos, que el hermano Javier Macías lo probó en su video reacción, donde él, citando a Marcos el capítulo 2, donde Jesús señala que el sábado fue hecho para el beneficio de la humanidad. No dice que fue hecho para el judío, sino fue hecho para el beneficio de la humanidad. ¿Y cuándo fue hecho el sábado? El sábado fue hecho allá después de los 6 días de la creación. Dios hizo un día adicional, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, y lo entregó al hombre, porque Jesús dijo que fue hecho por causa o para beneficio del ser humano, o sea, del hombre, del ser humano, del género humano. Y también el hermano Javier Macías citó de Isaías 56, donde claramente se señala que el sábado también es para los extranjeros que abrazan el pacto de Dios. O sea, que si bien es cierto, Dios le dio el sábado a Israel porque era su pueblo escogido, Israel no tenía simplemente que quedarse con ese regalo divino, sino que tenía que compartirlo, tenía que proclamarlo, porque la misión de Israel era que fuese luz a las naciones, de que llevara el mensaje del plan de salvación. Entonces, Isaías 56 es claro al señalar de que el extranjero también podía beneficiarse del sábado y de los pactos de Dios, podía beneficiarse de las promesas de Dios y del Dios de Israel. Era el único camino de salvación que tenían los pueblos paganos, los pueblos gentiles que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, como bien lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un extracto de lo que presenta acá Amos Acosta, el evangélico Amos Acosta, haciendo una supuesta refutación y crítica al hermano Javier Macías en relación a este tema de la exclusividad del sábado para Israel, según ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un extracto y vamos a comentar luego. Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá. Una vez más, trayendo una cápsula de esta miniserie que en su momento llamamos Hablemos de los grandes apologistas, inventistas.
No, mis hermanos, ya ustedes han podido apreciarlo, escucharon la forma burlesca y peyorativa, o sea, ofensiva, con la cual se dirige Amós Acosta hacia los adventistas, le llama inventista. Y esto deja mucho que decir de este señor, ya que actúa muy parecido a los apologistas católicos cuando ya no tienen argumento que presentar, argumento bíblico, entonces utilizan este tipo de herramientas para descalificar y desvirtuar la posición contraria. Pero veamos un poco más de sus comentarios. Resulta que este es el contexto. Ya conocí un nuevo héroe más de la lista de los grandes apologistas adventistas. Hay un muchacho por ahí que hizo una reacción a un hermano ex adventista, que este hermano ex adventista realizó un video hablando acerca de que el sábado fue dado solo a Israel. Y estaba leyendo, pues, Éxodo 31, cuando se habla el sábado como señal de pacto entre Dios e Israel. Casualmente, ¿no? Entonces, este brother es un joven, él hace una video reacción y él dice, no, es que ahí el texto no dice que es solo para Israel. Es que el texto no dice que es solo para Israel, porque Dios nos mandó a guardar el sábado y él se incluye, ¿sabes? Se le hinchaba el pecho diciendo, Dios me mandó a mí a guardar el sábado. Sí, cabezón, sí, a ti te mandó, sí. Guárdalo porque a ti te lo mandó. Muy bien. Ustedes lo escucharon, mis hermanos, al mejor estilo Luis Toro, del sacerdote Luis Toro, con burlas, con gestos, con un lenguaje corporal que indica un desprecio de una forma cómica y circense en contra de los argumentos del hermano Javier Macías, que refutó al profesor Cristian Blanco en relación a Éxodo 31, versículo 12 al 17, donde, como dijimos anteriormente al inicio, Cristian Blanco señalaba que ese texto probaba de que el sábado fue dado exclusivamente para los judíos. Sin embargo, ya lo comentamos al inicio, esto no es más que una falacia de parte de Cristian Blanco, una falacia de generalización indebida o falacia del argumento exclusivo, porque todo lo que sustentó Cristian Blanco se basó simplemente en puras conjeturas y no probó la exclusividad del texto en relación a que el sábado fue dado únicamente para Israel. Esto fue un uso de una falacia. Y ahora vemos a Amós Acosta, que tampoco refuta lo que expuso Javier Macías, el adventista Javier Macías, donde nuestro hermano explica que ese texto no está diciendo que el sábado fue dado exclusivamente para Israel. Así que entonces, mis hermanos, la única forma en que Amós Acosta trató en este video reacción de anular a lo que sí pudo probar el hermano Javier Macías fue mediante el método de burlas de calificativos, porque al final hace un ad hominem, o sea, otra falacia, en este caso una falacia donde de forma burlesca ofende al hermano Javier Macías, ofende al hermano Javier Macías, y ustedes lo pudieron ver al final. Así que sigamos adelante. Entonces, no pudo probar nada hasta aquí Amós Acosta, solamente utilizó métodos escolásticos católicos
como lo del sacerdote de Luis Toro, para llamar la atención de su público, impresionarlo y supuestamente dar esa apariencia de que tiene la razón y de que realmente maneja la verdad bíblica en relación al tema que él está tratando de refutar, pero sin base bíblica. Ahora, sigamos adelante, vamos a escuchar la siguiente parte de este video reacción. Resulta que este brother, después de decir de que efectivamente el hermano es adventista, no tenía la razón, de que Dios, de que el deseo, el anhelo de Dios era de que todos guardaran el sábado, dice, aquí tengo la evidencia. Y yo dije, por fin encuentro un adventista que de verdad me va a dar la evidencia. La evidencia que he estado buscando por años, la voy a encontrar en este video y si me convence, me da los versículos que demuestran que Dios quiere que yo, gentil, mexicano, guarde el sábado, me hago adventista. ¿Por qué no? Públicamente me hago adventista. Me bautizo 7 veces para confirmar precisamente mi nueva fe. Entonces dice, vamos a Isaías 56, versículo 6. Vamos para allá, yo dije, vamos para allá. A los hijos de los extranjeros, bueno, paréntesis, estoy leyendo la Reina Valera actualizada o Reina Valera 2015. A los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo y que abrazan mi pacto. Y dice, esta es la evidencia de que Dios esperaba que los hijos de los extranjeros guardaran el sábado también. Yo dije, eso no me lo esperaba, este brother está en otro nivel. A ver, voy a leerlo una vez más. Se trata de algo que se llama comprensión lectora. A los hijos de los extranjeros, efectivamente. Que se han adherido al Señor, efectivamente. Para servirle y que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos, efectivamente. A todos los que guardan el sábado, no profanándolo, efectivamente. Y que abrazan mi pacto. Bueno, aquí Amos Acosta le está dando la razón al hermano adventista Javier Macías y lo leyó 2 veces, Isaías 56, ustedes lo han podido notar. No pudo argumentar nada en contra de lo que afirma el hermano Javier Macías en su vídeo, porque la posición del hermano Javier Macías era citar Isaías 56 para probar que el sábado no fue dado exclusivamente a los israelitas. Y precisamente él lo acaba de leer ahí y acaba de reafirmarlo en su lectura de que el sábado fue dado para los extranjeros también y para los hijos de los extranjeros, que los extranjeros estaban invitados a formar parte del pueblo de Israel, a abrazar el pacto de Dios que hizo con Israel y guardar el día sábado. O sea, que los gentiles también, extranjeros o extranjeros, estaban llamados a ser partícipes de las bendiciones de Israel. Así que entonces el sábado no era exclusivo para los israelitas. Que Dios se lo haya dado al pueblo de Israel es otra historia que ya Javier Macías, el hermano Javier Macías, lo explicó detalladamente. Pero los extranjeros estaban invitados a ser partícipes de los pactos de Dios, a ser partícipes de las bendiciones de Israel y conocer
al Dios de Israel, porque esa era la misión de Israel, dar a conocer al verdadero Dios para salvar a un mundo perdido que estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo lo señala claramente. Así que, ¿qué tuvo que hacer Amós Acosta para tratar de supuestamente refutar el texto o usar otra herramienta falaz, que es su lenguaje corporal, sus risas y su manera de expresarse para causar una impresión en su público y así, de esa forma, al mejor estilo Luis Toro y apologistas católicos, suplir la deficiencia de sus pruebas y argumentos bíblicos de manera que puedas sustentar su teoría de que el sábado fue dado única y exclusivamente para Israel. Entonces tiene que suplir esa falencia con risas, burlas y el desvío de llamado de atención hacia otras formas, de modo que la persona no capte lo que el texto bíblico realmente quiere decir. Veamos más. Mi pregunta es para este grande apologista, inventista, ¿cuál pacto? ¿Cuál pacto, men? ¿Cuál pacto? ¿No sabes cuál pacto? Porque los adventistas no hacen una diferencia entre antiguo y nuevo pacto. Ellos tienen una sopa de mondongo, una mezcolanza ahí. Ellos están entre dos pactos. Dice, a los que abrazan mi pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, vamos a leer el versículo que sigue. Se llama círculos de contexto. A estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. A ver. El contexto me está mandando al antiguo pacto. Me está mandando precisamente cuando el templo estaba en pie en el antiguo pacto y se realizaban holocaustos, ofrendas en el templo, en el antiguo pacto. Cuando los gentiles, hijos de extranjeros, eran prosélitos y entonces se adherían a la fe del antiguo pacto y tenían que ir al templo porque, dicho sea de paso, el antiguo pacto giraba en torno al templo. En el nuevo pacto no hay templo, no hay lugares santos. Esta es su evidencia. Esta es su evidencia de que todos deben guardar el sábado. Cabezón, el contexto te dice que es antiguo pacto. Pregúntame, ¿estamos en el antiguo pacto? Ahora miren ustedes cómo sigue con su tono burlesco, con su lenguaje corporal, de una manera que trata de ganar el control de su público, de los que le están escuchando, y dar la impresión supuesta de seguridad que tiene en la tesis que él presenta, pero si vemos detenidamente su argumento, todo lo que él dice, vamos a ver que no tiene una sustentación firme bíblica. Él dice que Isaías 56:1, donde se llama a los extranjeros a guardar el sábado y abrazar el pacto, él dice, ¿qué pacto? Hace una pregunta, ¿qué pacto? Una pregunta retórica, él dice, ¿qué pacto? Y él empieza allí, ustedes lo escucharon, a señalar que ese pacto estaba dentro del contexto del antiguo templo de Israel en la época del Antiguo Testamento, que Isaías 56, ese llamado a los extranjeros a guardar el sábado, no se está dando para el Nuevo Testamento, sino se está dando en un contexto del Antiguo Testamento, cuyo centro era el templo. Era el templo y todo lo que se hacía pues en el templo en esos tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, pero es que precisamente es que de eso se trata, mis hermanos, porque Javier, el hermano adventista Javier Macías, en ningún momento
usó esa cita para decir que allí se estaba hablando de los extranjeros del Nuevo Testamento. Macías está claro, si ustedes van al vídeo de él, van a encontrar que el hermano Javier Macías está justamente citando ese texto para probar que en el contexto del Antiguo Testamento, allá en ese tiempo, cuando estaba el templo, los extranjeros también estaban llamados, invitados a conocer al Dios verdadero, a abrazar el pacto que Dios hizo con Israel en Horeb y a guardar sus sábados, guardar el séptimo día, el día santo del Señor. Eso era en el contexto del Antiguo Testamento. Ni el hermano Javier Macías, ni ninguno de nosotros los adventistas decimos lo contrario. Pero ahora aquí vemos a Amós Acosta con otra falacia, una falacia de muñeco de paja, donde elabora toda una narrativa torciendo la exposición del hermano Javier Macías, porque eso no fue lo que dijo el hermano Javier Macías. El hermano Javier Macías no utilizó ese texto para decir que eso estaba dentro del contexto del Nuevo Testamento. Él señaló claramente que era parte del Antiguo Testamento, eso es claro. Entonces él hace un muñeco de paja y refuta ahora ese muñeco de paja que él construye. Esa narrativa que él construye ahora él la refuta como si fuera la exposición de Javier Macías. Eso para que mis hermanos y amigos ustedes aprendan a captar la falacia de estos falsos maestros y de estos falsos profetas que hoy en día están llevando a la perdición a miles, pero ya darán cuenta a Dios si no se arrepienten. Yo les hago un llamado a ellos al arrepentimiento, mis hermanos. Les hago un llamado a todos ustedes, los que están siguiendo estos falsos maestros, para que se vuelvan de sus caminos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Así que vamos a continuar entonces escuchando la argumentación de Amós Acosta. Vamos a seguir escuchando sus ironías y sus calificativos peyorativos, porque es la única forma que tiene de cubrir su falencia argumentativa, porque no tiene argumento válido, argumento bíblico firme para probar lo contrario de lo que el hermano Javier Macías expuso en relación al Shabbat o al sábado. Bueno, no fue todo, dio otra cita. Isaías 66, versículo 23. Y dice, es que esto es escatología. Me acordé de aquel adventista que me dijo, nosotros somos unos cracks en la escatología. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal. Me encanta esta frase, vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Y dice, ahí está, esta evidencia es irrefutable. Bueno, el anterior pasaje, en el contexto, solo es aplicable al tiempo en el cual estaba presente el templo y todo giraba en torno al templo, es decir, antiguo pacto caduco y que ya no existe. Entonces, este pasaje no está hablando del futuro, porque dice, no, es que los evangélicos creen que esto se aplicaría en el futuro. A ver. ¿Qué? Eso lo creerás tú. Ustedes han podido apreciar, mis hermanos, cómo Amós Acosta continúa con esa misma forma de expresarse, tratando de defender una posición que no tiene respaldo en la palabra de Dios. En este caso, comenta Isaías 66, 22 al 23, y vemos, mis hermanos, que él trata ahí de decir que ese texto se refiere a algo del pasado, algo que tiene que ver solamente allá con Israel literal, que no es una profecía que tiene que ver con la tierra nueva, como exponemos los adventistas del séptimo día.
pero él no hace un análisis serio del texto, sino que simplemente sigue utilizando sus mismas burlas, su misma forma para tapar su falencia, su falta de argumento bíblico. Pero la palabra de Dios sustenta que Isaías 66, 22 al 23 es una profecía que señala al futuro cuando se establezca la tierra nueva y que dice que en esa tierra nueva el sábado continuará vigente y que se adorará en ese día. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, el apóstol lo indica claramente, porque Pedro en ese versículo se refiere a esa promesa de Isaías 66, 22 al 23. Claramente Pedro lo refiere como algo futuro. Asimismo Juan, en Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 3, Juan el profeta, allá en la isla de Pasmo, también indica que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 66, 22 al 23 es ese tipo de profecías apotelesmáticas o que tienen doble cumplimiento. Primeramente se iba a cumplir con el Israel literal, étnico literal, después que salieran del exilio. Pero el problema que tuvo Israel es que esta era una promesa condicionada a la obediencia de Israel, pero Israel, como ustedes saben, fue rebelde lamentablemente durante el tiempo de su peregrinar, fue rebelde y nunca se cumplió esto en el Israel étnico literal, pero ahí seguía la promesa. Esa promesa entonces se va a cumplir, se va a cumplir en el Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel espiritual? El Israel espiritual está compuesto por gentiles o extranjeros, ¿verdad? Gentiles que no son parte del pueblo de Israel étnico literal y de israelitas según la carne, convertidos a Jesucristo. O sea, que Dios de ambos pueblos hizo uno a través de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Efesios el capítulo 2. Esa pared de división ya fue destruida por Jesús. El mismo Israel había establecido una pared de exclusividad y consideraban a las demás etnias como inmundos, como perrillos. Pero Cristo vino a quitar todo eso, mis hermanos, y Cristo demostró que Él es el Dios de toda la raza humana, no nada más de Israel, porque Jesucristo vino a morir por la raza humana y de ambos pueblos, tanto de Israel, israelitas carnales, como de gentiles, Dios hizo un solo pueblo a través de Cristo haciendo la paz. Por lo tanto, Isaías 66, versículo 22 al 23 se va a cumplir en el Israel espiritual, como dice Pablo en Gálatas 3. Si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, o sea, sois israelitas, si sois de Cristo, y herederos según la promesa. Para ser herederos necesitamos ser de Cristo, tanto los israelitas según la carne como los gentiles, ambos necesitamos de Cristo Jesús para hacernos meritorios a vivir en esa tierra nueva. Mis hermanos, mis amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Mucho cuidado con los lobos rapaces. Estamos viviendo el fin de los tiempos y se está cumpliendo la profecía de que en el final del tiempo Satanás descendería como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Mi llamado es a seguir estrictamente la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, y pedirle en oración al Espíritu Santo, pedirle a nuestro Señor
que nos guíe a toda la verdad. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén.